No me llamo Beatrice Langford por casualidad. Es un nombre que siempre me sonó solemne, como si perteneciera a alguien con más control de la vida del que yo realmente tenía. Tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida la gente me describía como tranquila, educada, una mujer fuerte. Pero la verdad es que vivía con un nudo constante en el pecho, una ansiedad tan profunda que se sentía como una segunda piel. En el año en que todo pasó, vivía sola en una casa antigua en las afueras de Córdoba, Argentina. Después de jubilarme como profesora de literatura, mi rutina se había vuelto silenciosa, casi invisible. Me levantaba temprano, tomaba té de jazmín, alimentaba a mis gatos y pasaba el resto del día entre libros y oraciones, intentando calmar una tormenta interna que nadie más parecía notar. Ese día en particular era un martes. Lo recuerdo bien porque era el día en que solía visitar a mi vecina Clara para tomar mate y conversar sobre trivialidades. No sentía nada diferente por la mañana, salvo una inquietud levemente más densa. Caminé hasta la cocina y mientras me inclinaba para pegar un papel en la heladera, una lista de compras olvidada, sentí algo como una ola fría subiendo desde mis pies hasta la nuca. Mis piernas se volvieron de algodón y la cocina, que siempre tenía el olor cálido del pan tostado, se llenó de un silencio ensordecedor. No llegué a caer. Fue como si mi cuerpo simplemente se apagara, como si alguien hubiera presionado un interruptor dentro de mí. Lo último que vi fue la alacena de madera con una de sus puertas ligeramente entreabierta, revelando una taza con una grieta que parecía una sonrisa torcida. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente antes de empezar a sentir otra vez, pero lo que vino después no se parecía a nada que haya vivido antes. No fue como soñar ni como estar dormida. Era como estar suspendida, flotando en algo que no era aire, ni agua, ni nada que tenga nombre. No tenía cuerpo, pero estaba ahí, plenamente consciente. Todo era negro, pero no un negro aterrador. Era un negro cálido, envolvente, como una manta suave en invierno. No había sonidos, ni tiempo. Me sentía libre, pero también como si estuviera siendo sostenida por algo infinitamente más grande que yo. Y en medio de ese silencio inmenso, escuché algo. Era una voz, pero no como la de un ser humano. Era suave, serena, sin género, como si hablara directo al centro de mi alma. «Estás bien, hija mía», me dijo, y al oír eso, sentí una paz que me quebró por dentro. Lloré, aunque no tenía ojos. Era como si toda la tristeza que había contenido durante décadas se evaporara con esa sola frase. De pronto, la oscuridad empezó a iluminarse. No como cuando se prende una luz, sino como si la propia oscuridad se estuviera transformando en luz, suave y dorada, como el sol colándose entre las hojas de un árbol al atardecer. Y en medio de esa luz apareció una figura. No caminó hacia mí, simplemente estuvo ahí. Sabía quién era antes de que dijera nada. Era Jesús, no como lo pintan en los cuadros, sino como una presencia tan poderosa y amorosa que todo lo demás dejó de importar. Su rostro tenía una calma infinita, y sus ojos, aunque no eran ojos en el sentido físico, me atravesaban con una ternura que jamás imaginé que existía. Me llamó por mi nombre, no por Beatrice, sino por un nombre que sentí como el verdadero, uno que solo Dios podría conocer. Y cuando lo dijo, algo dentro de mí se abrió. Sentí como todo el peso de mi ansiedad, de mis culpas, de mis miedos, se deshacía como sal en el agua. Jesús me habló con una claridad que no era de este mundo. No movía los labios, no había sonido como lo conocemos, pero cada palabra llegaba con una nitidez tan perfecta que parecía resonar en todo mi ser. Me dijo que yo había sido elegida para experimentar esa paz, no como un escape, sino como un recordatorio.
Me habló de muchas cosas que no entendí del todo en ese momento, como si fueran verdades demasiado grandes para mi mente humana. Pero había una cosa que sí comprendí con absoluta claridad. Me dijo que había cargado durante años con pesos que no eran míos y que eso me estaba enfermando. No naciste para llevar el mundo sola, me dijo. Fue entonces cuando me enseñó una oración. No era larga ni complicada, apenas unas frases, pero tenían un poder que jamás sentí en ningún rezo aprendido antes. Era algo así como: Señor, esto no me pertenece, lo entrego a ti, solo tú puedes cargar lo que yo no puedo. Cada palabra parecía tener vida propia, como si me limpiara por dentro. Mientras repetía esa oración, o algo dentro de mí la repetía, sentí cómo mi ansiedad desaparecía por completo. No era como tomar una pastilla o hacer meditación. Era como si la ansiedad nunca hubiera existido, como si fuera una ilusión que por fin se desvanecía ante una verdad mucho más poderosa. Por primera vez en mi vida me sentí totalmente libre. No de responsabilidades o de problemas, sino libre de esa sensación de estar siempre al borde de algo que no podía explicar. Jesús me tomó de la mano, o al menos así lo sentí, y me mostró escenas de mi vida. No eran recuerdos normales, eran como momentos suspendidos en el tiempo que ahora podía ver con otros ojos. Vi mis lágrimas escondidas en el baño después de reuniones familiares. Vi las noches en que rezaba en silencio, pidiendo solo poder dormir sin sentir el corazón queriendo salirse del pecho. Y en todas esas escenas, Él estaba ahí, aunque yo nunca lo hubiera visto antes. Me dijo: nunca estuviste sola. Y eso me rompió el alma. No sé cuánto tiempo estuve ahí, si fueron minutos o una eternidad. El tiempo no existe de la misma manera en ese lugar. Pero en algún momento supe que tenía que volver. No fue una decisión mía, fue más como una certeza que me fue dada. Sentí que Jesús me estaba despidiendo, pero no con tristeza. Era como si me entregara de nuevo al mundo, pero con un fuego nuevo en el pecho. Una llama que no se apagaría aunque volviera al dolor. Me dijo algo más, antes de que todo comenzara a desvanecerse. No recuerdo exactamente las palabras, pero era algo como: lleva esta paz contigo y compártela. Y entonces, sin transición, sin previo aviso, fui lanzada de vuelta. Sentí mi cuerpo como una masa pesada, limitada, frágil. El aire entró con violencia en mis pulmones y los sonidos del hospital me golpearon como un trueno. Máquinas pitando, voces agitadas, manos frías tocándome el rostro. Estaba viva y también estaba completamente destruida. Los primeros segundos después de despertar fueron una mezcla brutal de confusión y tristeza. Imagina estar en el lugar más sereno del universo y ser arrancada de golpe a una camilla blanca, con luces frías y olor a desinfectante. Lloré, pero no por dolor físico. Lloré porque había dejado atrás algo que las palabras humanas simplemente no pueden abarcar. Me dijeron que había sufrido un ACV y que mi cerebro estuvo sin oxígeno por más de 4 minutos. 4 minutos que para los doctores fueron críticos, pero para mí fueron la experiencia más real y transformadora de mi existencia. No podía hablar bien al principio, ni mover la parte izquierda del cuerpo, pero lo único que me importaba era esa oración. La repetía una y otra vez en mi mente, como un ancla, como una cuerda que me seguía conectando con lo divino. Esto no me pertenece, lo entrego a ti. Cada vez que la decía, el miedo retrocedía un poco más. Y poco a poco empecé a entender que no había vuelto igual. Los días que siguieron fueron duros. La recuperación física era lenta y frustrante. Tuve que volver a aprender a caminar, a escribir con la mano derecha, a comer sin ayuda. Pero lo más difícil era que nadie a mi alrededor entendía lo que yo había vivido. Para los médicos era un caso de éxito dentro de lo que ellos llaman muerte clínica temporal.
Para mi familia era un susto que ya había pasado y que ahora solo requería paciencia. Pero para mí era otra cosa completamente distinta. Sentía como si hubiera nacido de nuevo, pero en un cuerpo roto. Tenía en el alma una verdad tan profunda que me costaba mantenerla adentro sin explotar. A veces, en medio de las sesiones de fisioterapia, me invadía una paz tan intensa que me hacía llorar sin motivo. Y otras veces, al mirar por la ventana del hospital, me sorprendía repitiendo la oración sin darme cuenta. Era como si una parte de mí todavía estuviera allá, en ese lugar dorado, acompañada por una presencia que no me abandonaba. Una tarde, mientras estaba sola en mi habitación, empecé a notar algo extraño. No era una visión ni una alucinación. Era como un cambio en la atmósfera. El aire se volvía más denso, más lleno de sentido. Y cada vez que decía la oración, sentía como si una mano invisible me acariciara el rostro. Me daban escalofríos, pero no de miedo. Era una sensación cálida, como si estuviera siendo cuidada desde otro plano. No conté esto a nadie por mucho tiempo, porque sabía que sonaría a locura, pero también sabía que era real. Sentía que de alguna manera Jesús seguía ahí. No como una aparición, sino como una compañía permanente. Lo más curioso era que mi ansiedad, esa sombra que me había seguido durante más de 5 décadas, no había vuelto. A pesar del dolor, la inmovilidad, las noches de hospital sin dormir, no había ansiedad. Era como si la hubiera dejado allá, con ese nombre secreto que él me dijo y que aún no puedo recordar conscientemente, pero que vibra en mí como una melodía lejana que sé que conozco. Volver a casa fue otro momento difícil. La casa era la misma, pero yo no lo era. Los muebles estaban en su sitio, mis gatos me reconocieron con maullidos suaves, y la luz de la tarde seguía entrando por la ventana del comedor como siempre. Pero algo había cambiado en la forma en que veía todo. Era como si el mundo estuviera más vivo, más lleno de significado. Cada hoja, cada sombra, cada sonido cotidiano tenía un peso nuevo, como si pudiera ver lo invisible entre las cosas. Empecé a vivir con más lentitud, no por obligación física, sino porque cada instante me parecía sagrado. Algunas noches me sentaba en la cama y repetía la oración mirando el techo, como si él pudiera escucharme desde allí. Y aunque no aparecía ni me hablaba como lo hizo allá, su presencia era tan fuerte que me sentía abrazada incluso en el silencio. Mis días comenzaron a girar en torno a esa oración, ya no como un recurso de emergencia, sino como un puente constante con esa paz que había conocido. Es difícil explicar esto sin sonar mística o delirante, pero cada vez que decía esas palabras, sentía que algo se acomodaba dentro de mí. Como si mi alma, esa parte mía que siempre estuvo desordenada, por fin supiera a dónde ir. Incluso los médicos se sorprendieron con mi evolución. La recuperación fue mucho más rápida de lo que esperaban, y aunque me quedaron algunas secuelas físicas leves, internamente me sentía más entera que nunca. Lo curioso era que ya no tenía miedo de lo que pudiera pasar, ni de enfermarme, ni de morir, ni de quedarme sola, porque había entendido que nada de eso estaba realmente bajo mi control. Y más importante aún, que nunca estuve sola, ni siquiera en los momentos más oscuros, cuando mi cuerpo se rendía y mi mente parecía quebrarse. Unos meses después, decidí escribir la oración en un pequeño papel y pegarla en el espejo del baño. No para no olvidarla, porque ya estaba grabada en mí, sino para verla cada mañana y recordarme quién soy ahora. También empecé a compartirla con algunas amigas del grupo de oración al que asisto desde hace años. Al principio lo hice con cautela, sin contar todos los detalles de lo que viví, pero notaba en sus rostros algo que reconocía, esa misma angustia callada que yo había llevado por tanto tiempo. Una de ellas, Ana, rompió a llorar al escuchar la oración. Me dijo que sentía como si alguien le hubiera quitado una piedra del pecho.
Fue entonces cuando comprendí lo que Jesús me había pedido. No se trataba solo de mí. La paz que yo experimenté debía compartirse. Era un regalo, sí, pero también una responsabilidad. Desde ese día comencé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia, no para convencer a nadie, sino para dar testimonio de lo que me transformó. Hubo quienes me creyeron sin dudar, como si lo que yo contaba fuera algo que ellos mismos ya habían intuido alguna vez. Pero también hubo quienes me miraron con escepticismo, incluso con lástima, como si pensar en lo divino fuera una forma de negar la realidad. No los culpo. Yo misma habría reaccionado así hace unos años. Vivimos en un mundo que celebra el control, la fuerza, la independencia, y hablar de entrega, de dejar ir el peso que no nos pertenece, suena a derrota para muchos. Pero es todo lo contrario. Entregarse no es rendirse, es confiar. Confiar en que hay algo o alguien más grande que nosotros, sosteniéndonos incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Esa es la verdadera libertad. Y aunque todavía tengo días difíciles, días en que la vida pesa, la ansiedad ya no tiene poder sobre mí, porque ahora sé qué hacer cuando la sombra intenta regresar. Cierro los ojos, respiro y repito la oración que me salvó. Una madrugada, meses después del evento, me desperté con el corazón latiendo despacio pero firme, como si algo invisible me hubiera tocado mientras dormía. Me levanté, fui a la cocina y me preparé un té como de costumbre, aunque era apenas pasadas las 3 de la mañana. Me senté en el sillón frente a la ventana, con la taza entre las manos, y sentí una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. No vi a nadie, no escuché una voz, pero supe que él estaba allí otra vez, como aquella vez en la luz dorada. El aire en la habitación cambió de densidad, como si se llenara de algo que no se ve, pero se siente con el alma. Me vinieron lágrimas sin tristeza. Era como si algo dentro de mí se alineara en silencio. Me quedé quieta, respirando, repitiendo la oración muy despacio. Y entonces, en el fondo de mi mente, surgió una palabra que no conocía, pero que entendí completamente. Shalom, paz. Pero no cualquier paz. Una paz total, completa, que cubre todo lo que falta. Esa noche comprendí que la ansiedad nunca fue el enemigo. Fue un grito, una señal, un mensajero de algo que mi alma venía suplicando desde hacía años. Y lo que aprendí en aquel encuentro fue a escuchar. Escuchar no con los oídos, sino con el espíritu. Porque muchas veces vivimos tapando los síntomas sin atender al verdadero dolor. Yo cubría mi ansiedad con sonrisas, con buenos modales, con productividad, pero adentro me estaba muriendo lentamente. No sé por qué se me permitió volver. Hay personas que tienen experiencias como la mía y no regresan. Tal vez aún me queda algo por hacer aquí, tal vez compartir esta historia sea parte de eso. Lo cierto es que ya no me asusta la ansiedad ni la muerte. Me asusta olvidar lo que aprendí. Por eso escribo, por eso hablo, por eso respiro esta oración todos los días. Esto no me pertenece. Lo entrego a ti. Solo tú puedes cargar lo que yo no puedo. Desde ese día, mi relación con la fe cambió radicalmente. No es la fe de la infancia, ni la que aprendí en los libros o en la iglesia. Es una fe viva, que se siente en el cuerpo, que se experimenta en el silencio y en la tormenta. Me doy cuenta de que la ansiedad era una puerta, no un muro. Una puerta que me llevó a un lugar donde jamás habría llegado por mis propios medios. En ese lugar, Jesús no era solo una figura de religión, sino una presencia real y tangible que me sostuvo cuando mi cuerpo se apagó y mi alma tembló. Desde entonces, mi vida espiritual se convirtió en la columna vertebral que sostiene todo lo demás. No es fácil, claro que no, pero ya no camino sola en la oscuridad. Hay una luz dentro de mí que nadie puede apagar, una luz que nació en ese instante eterno de encuentro y entrega. Durante el proceso de recuperación, aprendí a escuchar más a mi cuerpo y a mi mente.
cada vez que la ansiedad amenaza con volver, cierro los ojos y me vuelvo a ese lugar de paz que encontré. A veces, cuando la fatiga física pesa demasiado, repito la oración en voz baja, como un susurro que me conecta con la fuente de mi fortaleza. Con el tiempo, incluso he podido compartir esta experiencia con mi terapeuta, que al principio era escéptico, pero terminó reconociendo el poder curativo que tuvo para mí. No digo que mi historia sea la cura para todos, ni que todos deban creerla. Solo sé que para mí fue y sigue siendo la salvación. Y aunque el camino no siempre es recto ni fácil, camino con la certeza de que no estoy sola y que hay un propósito más grande en todo esto. Recuerdo una tarde en particular, cuando el sol se colaba por la ventana de mi habitación y llenaba todo de luz dorada. Estaba sentada en mi silla de ruedas, mirando un libro que no podía concentrarme en leer. Mi mente vagaba, atrapada entre recuerdos y pensamientos que me oprimían el pecho. Fue entonces cuando recordé la oración. La repetí en voz baja, casi como un mantra, y sentí como una calma inesperada comenzó a invadirme. No fue inmediata ni mágica, pero sí real. Poco a poco, mi respiración se hizo más lenta, mi corazón menos agitado. Cerré los ojos y por un instante vi esa luz dorada otra vez. Esa presencia que me había sostenido cuando todo parecía perdido. Esa tarde entendí que la batalla contra la ansiedad no era contra un enemigo exterior, sino un viaje hacia adentro, hacia un lugar donde podía encontrar refugio y fuerza. A partir de ese día, empecé a buscar momentos para conectar con esa paz interior. No siempre lo conseguía, claro, pero cada vez que lo hacía, sentía que me acercaba un poco más a la libertad que tanto había anhelado. Aprendí a reconocer las señales de mi cuerpo y mi mente, a no ignorar el cansancio ni el miedo, sino a aceptarlos con amor y entrega. En esos momentos, la oración se convirtió en mi refugio, en mi arma y en mi consuelo, y aunque la vida sigue presentando sus desafíos, siento que nada es tan grande como esa paz que llevo dentro. Esa paz que un día pensé que era imposible alcanzar, pero que hoy sé que es mi verdad más profunda. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en mi entorno también. Mis familiares y amigos comentaban que parecía más serena, más centrada, como si una luz nueva emanara de mí. Yo no les contaba todo, porque sabía que era una experiencia demasiado íntima y personal para compartir con cualquiera. Pero en mi interior sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que ocultaba la ansiedad detrás de una sonrisa amable. Era alguien que había visto el abismo, pero también la luz que lo atraviesa. Esa dualidad me acompañaba y me fortalecía. Por las noches, cuando el silencio se hacía más profundo, repetía la oración que Jesús me enseñó y sentía que una fuerza más grande que yo me sostenía. No era un sentimiento pasajero ni un simple consuelo. Era una certeza que había nacido en lo más profundo de mi ser. En una reunión familiar, después de meses de recuperación, me di cuenta de algo que me hizo sonreír con tristeza. Mientras todos hablaban y reían, yo observaba desde un rincón y me sentía agradecida por estar viva, por poder escuchar y participar. Pero también sabía que no volvería a ser la misma persona. La ansiedad, que me había acompañado silenciosa durante tantos años, ya no tenía poder sobre mí. Había sido liberada, no por medios humanos, sino por un encuentro que trascendía todo entendimiento. Y aunque mi cuerpo aún llevaba las cicatrices del AVC, mi alma estaba renovada. Esa renovación era mi verdadera victoria, y la llevo conmigo cada día como un tesoro invaluable. Un día, mientras caminaba lentamente por el jardín, sentí una paz tan profunda que casi podía tocarla con las manos. El sol cálido, el olor a tierra mojada y las flores que empezaban a brotar me recordaron que la vida sigue, que siempre hay un renacer después de la tormenta. En ese momento comprendí que mi experiencia no era solo un milagro personal,
sino un mensaje para todos los que luchan con la ansiedad y el miedo, que no están solos, aunque muchas veces parezca así, que hay una luz esperando a ser encontrada, incluso en los momentos más oscuros. Esa luz, para mí, tenía un nombre y una voz: Jesús, el mismo que me llamó hija en aquel instante eterno. Y la oración que Él me enseñó es mi llave para abrir esa puerta cada día. Compartir esto en este foro me hace sentir menos sola y más conectada con quienes están pasando por situaciones similares. Sé que no todos creerán mi historia, y está bien. No necesito que crean en mí, solo quiero que sepan que la ansiedad puede ser transformada, que el dolor puede ser sanado y que la paz es posible. Porque la paz que encontré no fue un alivio temporal, sino una revolución interior. Y esa revolución me enseñó a vivir con gratitud, a entregar mis cargas y a confiar en un plan mayor, aunque no pueda entenderlo por completo. Hoy sé que la verdadera fortaleza está en la entrega, y que el amor divino puede alcanzar incluso los corazones más desgarrados. Desde aquel día fatídico en el hospital, he aprendido a vivir con una nueva perspectiva. La ansiedad ya no es una prisión, sino un recordatorio de mi humanidad y mi fragilidad. Cada vez que siento que el miedo quiere asomarse, recurro a la oración que Jesús me enseñó y a la memoria de ese encuentro sagrado. Eso me da fuerzas para seguir adelante, para no dejarme consumir por la oscuridad. A veces todavía tengo días difíciles, pero ahora sé que no tengo que enfrentarlos sola. Hay una luz que me guía, una presencia que nunca me abandona, y eso ha cambiado todo para mí. Lo que más deseo ahora es que otras mujeres que también llevan cargas invisibles puedan encontrar esta misma paz, que entiendan que no están solas en su lucha y que la entrega puede ser la llave que libere su alma. No se trata de renunciar, sino de confiar. Confianza en que hay un propósito más grande, incluso cuando no podemos verlo. Mi experiencia me enseñó que la verdadera libertad no está en controlar todo, sino en soltar lo que no podemos cargar. Y esa lección, aunque dolorosa, es el mayor regalo que he recibido. A lo largo de estos meses he encontrado también en la lectura de versículos bíblicos un apoyo inmenso. Pasajes como Juan 14:1, donde Jesús dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí». Y Romanos 12:2, que habla de no conformarse con este mundo, sino transformarse por medio de la renovación de la mente, han cobrado un nuevo sentido para mí. No son solo palabras en un libro antiguo, sino pilares vivos que sostienen mi fe y mi esperanza. Cada vez que me siento tentada a caer en la ansiedad, vuelvo a estos versículos y a la oración que me enseñaron. Es como un ancla que me mantiene firme en medio de la tormenta. Saber que Dios me eligió y me llamó hija me da un propósito que va más allá del sufrimiento. No estoy aquí por casualidad, ni para vivir en un ciclo interminable de miedo y angustia. Estoy aquí para vivir la libertad que Él me ofreció, para compartir esa luz con quienes estén dispuestos a escuchar. Y aunque el camino no siempre es fácil, tengo la certeza de que no camino sola. Esa experiencia de casi muerte fue un renacer espiritual que transformó mi vida para siempre. Y esa es la historia que hoy comparto con ustedes en este foro, con la esperanza de que llegue a quien más lo necesite. Hoy puedo decir que la ansiedad, aunque fue una sombra oscura y persistente, ya no define quién soy. La verdadera batalla no fue contra la ansiedad en sí, sino contra la resistencia a entregar mi carga y confiar en algo más grande que yo. Mi encuentro con Jesús en ese instante eterno me enseñó que la paz no se encuentra en controlar la vida, sino en soltarla con amor. La oración que Él me dio es mi ancla diaria, mi refugio en las tormentas. Y aunque las secuelas físicas del ABC quedaron dentro de mí, llevo una fuerza y una luz que ningún miedo puede apagar. Esta experiencia me cambió para siempre, y ahora vivo con la certeza de que, incluso en la oscuridad,
hay una luz esperando a ser descubierta. A todos los que lean este relato, especialmente a las mujeres que luchan con la ansiedad y la fatiga del alma, les dejo este mensaje: no están solas y hay esperanza. La entrega no es rendirse, es confiar y abrir espacio para que la paz entre en su vida. Si alguna vez sienten que el peso es demasiado, prueben esta oración, no porque crea en milagros, sino porque yo misma la viví y cambió mi mundo. Mi historia es un testimonio vivo de que la ansiedad puede ser transformada y que la paz verdadera está al alcance de quienes están dispuestos a buscarla con fe y entrega. Gracias por leerme y por permitirme compartir esta experiencia que me salvó.